Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mis Cuentas Claras. Hoy vamos a hablar del tema de riesgos conductuales. Comencemos. Entonces, para hablar de temas de riesgos conductuales es importante entender un poco y tratar de responder a esas dos preguntas. ¿Qué es el riesgo conductual y cómo es la relación con la psicología financiera? Entonces, inicialmente, pues, cuando uno habla de riesgo conductual, siempre, pues, uno cuando hace análisis de compra y venta de activos en el mercado, tiene en cuenta análisis técnicos, análisis fundamentales, diferentes tipos de análisis de las compañías para tomar una decisión. Pero pocas veces las personas tienen en cuenta temas que son psicológicos, que están relacionados, pues, ya con el comportamiento de uno mismo en el momento de la toma de decisión de inversión. Así las cosas, eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. Y pues como tal, el riesgo conductual pues es como ese impacto que está entre sesgos cognitivos, sesgos emocionales en la toma de decisiones de inversión. Y generalmente cuando las personas como que no pueden aterrizar o identificar estos sesgos, uno se puede dejar llevar y pues tomar decisiones que llevan a resultados no racionales. Y pues eso puede generar en algún momento pérdidas, puede generar incluso por impactos psicológicos de uno mismo en la toma de decisiones, pues se puede generar un riesgo conductual. Y pues esto puede generar pérdidas y son pérdidas que uno a veces como que no tiene medido, entonces pues eso genera resultados no emocionales. Entonces claramente eso tiene un impacto y tiene una relación directa con la psicología financiera porque dentro de la psicología financiera también está uno cómo habla, cómo piensa, qué decisiones toma y aparte el análisis que hace normalmente, cómo toma esas decisiones. Entonces aquí podemos hablar de algunos sesgos comunes que están enmarcados en esos cuatro que están viendo ahí en la pantalla, que son como los más importantes y los que pueden tener, digamos, que alguna mayor significancia en el momento de la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, un exceso de confianza. Cuando hablamos de exceso de confianza, muchas veces tenemos que ser racionales también en nuestras habilidades para tratar de predecir un precio de una acción, para tomar la decisión, para determinar si el precio es bueno o malo en el momento de comprar un activo. El exceso de confianza va relacionado a eso y a esa tener una sobreconfianza un poco al momento pues de predecir o al momento de identificar o de tener una lectura de mercado. Pues claramente esto nos puede hacer que tengamos algún riesgo excesivo que no tuvimos en cuenta claramente por ese exceso de confianza, que nos podría generar alguna pérdida pues que no tengamos, digamos, materializada dentro o que no tengamos presente dentro de nuestro análisis. También está otro sesgo que es la adversión a las pérdidas, en las cuales en algún momento, digamos que nosotros podemos, y es un comportamiento psicológico que las personas reaccionan de una manera más fuerte a las pérdidas que a las ganancias. Entonces uno magnifica cuando se da una pérdida de una manera mucho más grande que cuando se da las ganancias, cuando muchas veces dentro de los niveles aceptables puedan ser los mismos. Es decir, yo en algún momento puedo ganar 2%, perder 2%, pero las personas magnifican más el perder el 2% que ganar el 2%. Entonces, eso es lo que hace referencia. Y claramente esto genera miedos, genera temores en el momento de tener que liquidar una posición en el momento que se esté generando una pérdida, genera incertidumbre al momento de tomar una decisión de inversión precisamente por cómo manejamos ese tema de la inversión en las pérdidas. Hay algo que se llama también sesgo de confirmación y entonces digamos que ahí nosotros muchas veces por temas de comportamiento y en el momento de tomar una decisión de inversión, buscamos información, tratamos de buscar toda la información que sea posible para tomar una decisión que si bien está bien, también uno mentalmente trata de buscar solo la información que uno lee como un visto bueno positivo. Es decir, solo la información que yo haga como positiva para ayudarme a sostener esa decisión que probablemente uno internamente ya tiene como aprobado. Muchas veces dentro de la búsqueda de esa información podemos estar ignorando información que no sea tan buena y que permítame y que pues realmente esa información nos ayuda a tomar decisiones teniendo en cuenta un riesgo en las cuales
pues normalmente los activos, así como uno encuentra información buena, pues a veces no encuentra información, uno encuentra información no tan buena. Entonces, esa relación entre ese tipo de información hay que tenerlo, hay que tener una balanza para tomar mejores decisiones de inversión. Y el efecto de anclaje es básicamente uno siempre, digamos que debe ser racional en el momento de decir, en este punto entro y en este punto salgo, de una inversión, de la composición de un portafolio y demás. Uno en algunos momentos dice, yo compro ese precio, no, pero yo creo que se va a devolver, no, pero yo creo que el precio del activo debería estar a 2.000 pesos, pero yo creo que en algún momento va a volver a alcanzar ese nivel. Y pueda que la realidad del mercado cambie y en algún momento, pues ya el activo nunca vaya a llegar a ese precio y pues eso puede hacer que mis pérdidas se intensifiquen de una manera más abrupta porque yo no tengo en cuenta, porque yo tengo ese efecto de anclaje en el que estoy en un nivel, en un precio, en un activo y me queda complejo yo cambiar como esa perspectiva al momento de salir. Ahí que es importante, pues claramente, y es un tema que recomendamos estar informados. Hay que estar muy informados de qué ha pasado con el activo, cómo cambia. Digamos que los activos financieros se mueven a partir de comportamientos coyunturales, tanto del activo como del mercado, y eso claramente genera que la situación o el entorno o los factores que definen pues la toma de decisión de compra o venta de un activo no siempre sean las mismas al pasar el. Pues eso es importante estar acá. También hay otro que no está acá, que ustedes no ven acá, pero es también un efecto en el cual uno va frente a la tendencia del mercado, que eso es importante tenerlo en cuenta. El objetivo de esto es que ustedes puedan tomar decisiones racionales. Y muchas veces el comportamiento del mercado puede que no sea racional. Es decir, ustedes pueden ver que todo el mundo está comprando X o Y activo a toda hora, no necesariamente es racional, pero claramente para eso yo tengo que estar informado, tuve que hacer un análisis, tuve que tener en cuenta esos sesgos que estamos viendo acá para decir, bueno, creo que quizás el mercado en algún momento pueda que no esté tan racional, pero entonces ese análisis aterrizado va a permitir que tomemos decisiones racionales. Eso es esta parte. Miren que las, los comportamientos y esos sesgos cognitivos y emocionales han llevado a que se materialicen riesgos conductuales que han desatado muchas crisis. Acá hay 3 ejemplos en las cuales, por ejemplo, está las burbujas de la .com, que fue por allá a principios de los años 2000, y pues básicamente los inversionistas impulsados por el exceso y la confianza y el sesgo de confirmación sobrevaloraron empresas que están pues relacionadas al sector tecnológico. Entonces todo lo que era tecnológico estaba bien, el mercado sobrevaloró esos activos cuando de fondo y cuando alguna persona iba a hacer algún análisis mucho más aterrizado, mucho más profundo, pues claramente encontraba que los activos están sobrevalorados, lo que generó pues que en un momento hubiera un colapso de los precios de los activos y pues claramente eso desató una crisis porque fue un tema generalizado. Asimismo está la crisis financiera del 2008, en donde la adversión a las pérdidas y excesiva confianza llevaron a la subestimación del riesgo. Entonces ahí hubo una mala percepción de riesgo sobre algunos activos, CDS, activos inmobiliarios y demás, que desató en un riesgo sistémico, que es que ese riesgo que contagia a todos los sectores, todos los tipos de activos, y pues claramente se presentó una caída en los activos de una manera muy abrupta, pues generó otra crisis. Y asimismo, pues otro ejemplo es el crash de 1987, que es el lunes negro, entonces que fue también un pánico colectivo y un sesgo de comportamiento, pues que básicamente es lo que les digo, la tendencia, cuando uno muchas veces ve que todo el mundo tiene pánico, que todo el mundo tiene incertidumbre, eso se contagia. ¿Por qué? Porque estamos dejándonos contagiar y es normal de comportamientos que no son racionales en nuestro entorno. Eso hizo que todo el mundo pues comenzara a actuar de una manera no racional y pues generó una caída, como lo hice ahí, del 22% en el Dow Jones,
Entonces, claramente, más allá de las decisiones racionales que están en un análisis juicioso, en unas estimaciones claras, en una revisión matemática, digamos, de algunos números que están en los activos, no, se dejaron llevar por lo que estaba haciendo todo el entorno y todo el mundo estaba reaccionando al pánico. Entonces se volvió un pánico generalizado. Estos son algunos ejemplos y generalmente ustedes pueden ver que los grandes factores que desatan una crisis, que desatan en momentos de alta volatilidad, pues son relacionados a riesgo conductual. Por otro lado, nosotros cuando hacemos análisis de comportamientos irracionales, se pueden ver, digamos, en estos dos factores. En burbujas especulativas, que son cuando los precios de los activos se inflan de una manera irracional, ¿sí? Y también muchas veces eso se da por un efecto de tendencia. Entonces, si yo veo que alguien está comprando, todo el mundo compra, genera más demanda que oferta y pues claramente los precios se comienzan a inflar. Y por otro lado, están los pánicos de venta y entonces es como lo contrario, ¿cierto? Entonces los inversionistas tienen miedo, aversión a las pérdidas, ven una coyuntura de pronto que muchas veces de manera no racional, no la, digamos que no la aterrizan y no dicen, oiga, esto cómo puede impactar realmente los activos, no sé, en una acción, cómo puede impactar realmente la compañía que está en esa acción, el tipo de negocio que tienen. Entonces lo que hace es que todo el mundo comienza a vender activos de manera irracional y pues eso genera una caída en los precios. Entonces, los comportamientos que generan riesgos conductuales son, por un lado, eh, individuales que pueden afectar el portafolio propio, que pueden darse pérdidas, pero también como uno lo ve acá, digamos que son temas que afectan al mercado, pueden ser temas generalizados que inclusive pueden terminar en una crisis. ¿Qué beneficios tiene, qué beneficios tiene yo tener claro como esos sesgos, tener claro un comportamiento racional, saber medir los riesgos de manera racional al momento de una toma de decisión? Por un lado, en la identificación de los sesgos, o sea, yo tener en cuenta estos sesgos que les he comentado anteriormente, tener en cuenta que los comportamientos de mercado no todos son racionales, que siempre es importante estar informado, hacer un análisis claro, en algunos casos, pues tener un asesor que me pueda apoyar en ese análisis y eso pues me va a permitir tomar decisiones informadas. ¿Por qué? Porque yo tengo un pendiente esos sesgos, aterrizo mío de manera racional cuáles son esos elementos que yo debo tener en cuenta al momento de tomar una decisión de inversión. Entonces puedo tomar, tengo una identificación de sesgos, tengo una decisión informada y pues voy a poder tomar mejores decisiones de inversión. Entonces claramente acá en la construcción del portafolio pues también debo tener en cuenta como todos esos factores porque a final de cuentas adicional a tener, digamos, alguna asesoría, a tener alguna metodología de construcción de portafolios, pues claramente siempre debo estar dentro de lo racional, siempre debo estar informado, siempre debo estar revisando cómo es el comportamiento de los activos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos acá de revisión periódica es, listo, se hizo una construcción inicial de portafolio, pero también se va a hacer una revisión periódica de forma tal que se permita evaluar estrategias en X o Y momento, permitiéndome que no vaya a tener, por ejemplo, ese efecto de anclaje en el cual yo determiné que al momento de construir el portafolio existían unas condiciones y que esas condiciones pueden cambiar pues, durante el tiempo. Entonces, esa revisión periódica va a permitir que yo me actualice ese contexto y pues que en algún momento si yo necesito cambiar alguna ponderación, vender o comprar X o Y activo, pues yo lo puedo ir haciendo y finalmente eso me lleva a que en el largo plazo yo vaya a tener una mejor visión del mercado, vaya a tener una mejor visión y más aterrizada de qué es lo que, cuáles son los riesgos que tengo en mis inversiones, cuál es ese análisis que me llevó a tomar esa decisión, cómo ha cambiado en el tiempo y en el momento que eventualmente, digamos, tenga que hacer una reponderación de portafolio o algo así, pues claramente
lo pueda hacer de una manera racional y digamos que acertada. Esto, pues, para terminar, son como aspectos que uno debe tener en cuenta y que claramente en otros capítulos de Mis Cuentas Claras iremos profundizando frente a algunos riesgos. Muchísimas gracias.